Flying Colors. Flying Colors es un juego de GMT Games, es un juego del año 2005, el diseñador es Mike Nagel, y es un juego de batallas navales en la época, a comienzos del siglo XIX, 1800, 1805, la época de las guerras napoleónicas. Un juego que es claro heredero de juegos antiguos como el Wooden Ships Iron Man, pero aquí le han dado un lavado de cara, no solo gráficamente es algo mejor, tampoco es que sea muchísimo mejor, pero es algo mejor, sino sobre todo se ha modernizado las mecánicas. El juego se hace mucho más jugable, mucho más llevadero. En el Wooden Ships había que ir apuntando cada turno los movimientos de cada navío, y eso pues se hacía tedioso porque no podías controlar demasiados con facilidad. Aquí en cambio no, utilizamos líderes. Los líderes, los almirantes, pues nos van a permitir controlar las naves. Además, un efecto que pasaba en los juegos antiguos es que los barcos enseguida se bloqueaban unos con otros, chocaban unos con otros, y al final se acaban formando unas meles terribles. Esto aquí lo evitan, los barcos pueden cruzar con mayor facilidad, es más difícil que queden enganchados. Lo cual yo creo que, no sé si es más realista, pero desde luego hace que el juego sea mucho más jugable. Yo creo que es un juego que merece mucho la pena. Es el primero de una serie, que de momento tiene 3 juegos, que llegará a 4 cuando salga ahora el último dedicado a las marinas de las naciones sudamericanas, de la época de las revoluciones de la independencia de los países sudamericanos. Y va a ser el nuevo. Hay uno dedicado, Flying Colors, es la época napoleónica, franceses, españoles, ingleses, hay también holandeses en algún escenario. Luego tenemos uno con batallas de las guerras revolucionarias, de la época de la Revolución Americana, y uno de suecos contra turcos. Bueno, si poco a poco con el tiempo es probable que hable de ellos en otros vídeos, pero bueno, vamos poco a poco. Una cosa que sí conviene hacer antes de meterme a explicar un poco cómo funciona el juego es explicar las fichas. Voy a tratar de explicaros un poco cómo son los componentes. Aquí tenemos una unidad del juego, un barco. Los barcos de línea, como veis, van a ocupar dos hexágonos, son fichas alargadas. Los barcos más pequeños van a ocupar solo un hexágono, barcos como fragatas, corbetas. Pero todos tienen los mismos números, digamos, o de la misma disposición de números. Lo primero que tenemos es el número que vemos arriba a la izquierda, que es el número de lo potente que es el barco, digamos, es el rate. Es un número que va a variar entre 1 y 5 con alguna letra, hay algunas Gs y hay alguna que significa menos que 5 incluso, digamos que son gunboats. Es la cantidad de cañones que va a tener un barco, es decir, un barco de 1 va a ser un barco que va a tener 100 o más cañones, un barco de 2 pues será sobre 80 cañones, un barco de 3 70 cañones. Es un poco la potencia de fuego. Y a veces puede tener un círculo blanco, un círculo negro, que va a personalizar un poco el tipo de cañones que tiene. Barcos que pueden disparar mejor lejos, un poquito mejor más cerca. Luego tenemos la cantidad, el número que hay arriba a la derecha, es la cantidad de impactos que puede recibir el casco, que son cuando reciba esa cantidad de daños, el barco se quedará ya dañado, le daremos la vuelta a la ficha. Es la resistencia del casco. Todos los barcos también tienen una resistencia al número de velas que pueden perder, de puntos de velamen, que son 15, siempre 15 para todos los barcos. Tanto los puntos de casco como los puntos de vela, según vamos perdiendo, el barco se va a ver dañado. Cada 6 puntos de casco que perdamos vamos a perder uno de rate, digamos, van a asumir que también hemos perdido cañones y tenemos menos potencia de fuego. Y cada 5 puntos de vela que perdamos vamos a perder uno de movimiento. Todo esto se va a hacer con marcadores que van a ser colocados encima de la ficha. Y esto es lo que hace más tedioso al juego, y es probablemente lo peor, porque el juego se llenan, las fichas de los barcos se llenan de un montón de marcadores según la partida va empezando, porque no solo tienes los marcadores de daño, sino los marcadores, también tienes marcadores de si ha disparado una andanada babor, o la ha disparado la andanada estribor, o puede haber más marcadores también de fuego, o bueno, el caso es que acaba habiendo unas pilas considerables y a veces no se ve la propia ficha del barco, y esto la verdad es que es molesto, es un poco tedioso. Esto le pasa a muchos juegos de GMT, le pasa a le pasa también a las grandes batallas de la historia, pero bueno,
es difícil solucionarlo. Por otro lado, el juego pues tiene la ventaja de que no vas apuntando, entonces bueno, hay que tener siempre, me imagino, que un equilibrio en estas cosas. Bueno, tenemos también, seguimos con la ficha. Abajo vamos a ver la cantidad de marines que van a bordo. Ese es el número seguido de la M. Los marines, pues digamos, son las tropas de abordaje, o para defenderse de abordajes que tiene el barco. Y luego finalmente pues suele haber una imagen de la bandera, la nación a la que pertenece el barco. Si le damos la vuelta, cuando el barco está dañado, vamos a ver que tiene los mismos valores, normalmente reducidos, bueno, normalmente no, siempre reducidos, salvo el valor de casco. El valor de casco son los puntos en la nave dañada que falta para que el barco se hunda, digamos, o quede inutilizado. No se hunda, pero sí, porque aquí asume que los barcos no se hunden directamente, sino que quede completamente inutilizado. Una vez dado la vuelta, una cosa importante son los puntos de victoria. Los puntos de victoria que nos ofrece el barco. El barco, si es inutilizado, digamos, si queda hundido o destruido, nos va a dar esos puntos de victoria. Al contrario, un barco dañado da la mitad de los puntos, y si el barco fuera capturado nos va a dar el doble de puntos, capturado por abordaje. Tiene la banda amarilla para diferenciarlos de los barcos que no están dañados. Además, un barco que ya está dañado, o igual que le pasa a un barco que se ha quedado sin velámenes, puede verse en situación de arriar la bandera, es decir, de rendirse. Hay una regla que hace, si estás aislado de unidades amigas y rodeado de algunos barcos enemigos, pues puede que la tripulación del barco, hay una tirada, se hace con unos modificadores, decida rendir el barco. Y el otro tipo de unidades que hay, de fichas que hay, son los líderes. Aquí tenéis un líder, y los líderes tienen tan solo dos factores. Un primer número, el número de arriba es el alcance, a cuántos hexágonos llega su mando, y luego tiene un valor de calidad que utilizaremos en algunas tiradas, en algunas maniobras, sobre todo en la tirada de iniciativa, donde más se va a sumar para decidir si vamos a mover nosotros antes o preferimos que mueva el otro jugador. Y esto es lo que hay. Bueno, aunque a la iniciativa también se suma un factor que se llama audacia, que es una medida un poco del entrenamiento, la mejora o lo bueno que puede ser un bando, o supongo que eso es lo que trata de traducirse. Bueno, vamos a ver cómo funciona un poco el juego por encima, como siempre. Nunca trato de hacer un tutorial, ya lo sabéis, simplemente daros una idea de cómo funciona el juego. Como suelo hacer siempre, he colocado un escenario para poder explicar un poco cómo funciona el juego. Tenemos dos líneas, la línea inglesa que viene por aquí, la línea francesa que viene por aquí, con sus dos líderes, dos ingleses y dos franceses. Y tenemos la otra cosa muy importante en un juego de naval de esta época, que es el viento. La dirección es la que sopla el viento. En este caso vemos que esta es la dirección del viento, está soplando hacia allí, ¿vale? Y eso va a marcar mucho o todo el movimiento de las naves. Bueno, ¿cómo funciona el juego? Lo primero que tenemos es cada 5 turnos tiraremos a ver si el viento cambia. Esto lo vamos a ver en una tabla. Haremos una tirada y veremos si el viento cambia o no. Aquí tenemos la tabla. Puede cambiar en dirección de las agujas del reloj o en su contra. Bueno, pues eso sería lo primero que hacemos. Después se determinaría cuáles son los mandos, es decir, hasta dónde llegan las unidades. Los líderes, como hemos visto antes, pues tienen un rango, que digamos que unidades están fuera si hay unidades fuera de mando o no hay unidades fuera de mando. Después determinaríamos la iniciativa, que sería una tirada de un dado de 10, y la modificaríamos por la audacia, que si alguno de los bandos tiene algún punto de audacia. La audacia es un valor que vamos a sumar a muchas cosas. Lo vamos a sumar a la tirada de iniciativa, pero también se va a sumar a los disparos. Y va a significar un poco el nivel de entrenamiento, o el nivel de preparación que pueden tener las diferentes flotas. Normalmente la suman los ingleses, pero bueno, no siempre es así. Es una forma de hacer ver que una flota era mejor que otra por entrenamiento, quizás por la capacidad de sus líderes o por lo que fuera. Bueno, aquí lo llaman audacia. No es una regla que a mí me termine de convencer mucho, porque me parece pues eso, que termina favoreciendo siempre a los ingleses, y ya los barcos ingleses son buenos de por sí, los líderes son buenos de por sí, por lo cual me parece un extra excesivo, pero bueno, así es la regla.
Una vez que sabemos quién ha ganado la iniciativa, el jugador que ha ganado la iniciativa puede decir o activar él uno de sus commands, uno de sus líderes y los barcos que vayan con él, o bien pasarle la iniciativa al otro y obligarle, digamos, a que active antes. Esto, pues bueno, va a depender muchas veces de la posición de la batalla y de cómo está la situación en el combate. Bien. ¿Cómo vamos a activar los barcos? Vamos a suponer que aquí que activa, por ejemplo, el inglés, ¿vale? Activaría con el líder este que tiene aquí, con Arbuthnot. Y activaría. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es el movimiento de las naves. Las naves siempre se van a mover y tienen que moverse en la dirección del viento. Aquí el movimiento es obligatorio, tú no te puedes quedar parado, el viento sopla y mueve los barcos. Hay una inercia y marcada por ese viento. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues tenemos que ver la posición del viento respecto a nuestro barco. Y eso nos va a dar, aquí tenemos una tabla que viene en el juego, nos va a dar, en este caso vemos que el viento le entra en esta posición a los barcos, así que tenemos que los barcos ingleses están en esta posición, el viento viene así, y los barcos ingleses están en esta posición. Están en lo que llaman aquí reaching, ¿vale? Esto de aquí. Vale, la verdad es que esta tabla se puede ver y no está mal, pero yo os recomiendo que os descarguéis esta otra que hay en Board Game Geek, ¿vale? Mucho más cómodo, la recortáis, la ponéis en un cartón como he hecho yo, se imprime y es mucho más cómodo. ¿Por qué? Pues porque simplemente con situarla apuntando a la dirección, vemos enseguida en qué posición está el barco, ¿vale? Vemos aquí y vemos los puntos de movimiento. En este caso vemos que es reaching y vamos a ver que tiene 5 puntos de movimiento, más 3, voy a ponerlo aquí para que lo veáis bien, hemos dicho que está en reaching, tendría 5 puntos de movimiento, más 3 si va con las velas a toda velocidad. Y además vamos a ver, en esta tabla nos va a permitir ver lo que nos cuesta girar. Girar hacia beating, es decir, hacia esta posición, nos va a costar 2 puntos de movimiento, 4 si estuviéramos con las velas a toda velocidad, y costar hacia running nos va a costar 1 punto de movimiento, ¿vale? De manera que ya podemos ver eso, es decir, esta nave de aquí, la primera nave inglesa, hemos dicho que está en esta posición, colocamos aquí la tabla para poder verlo fácilmente, el viento entra por aquí, que lo estamos marcando con la punta y vemos que es reaching, con lo cual movería 5, y vemos que girar hacia, vamos a verlo aquí, girar nos va a costar 2, así que podríamos hacer con este barco 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Y además podemos observar en qué posición nos vamos a quedar, porque al hacer esto nos vamos a quedar en beating. Es decir, que en el próximo turno vamos a tener solo 2 puntos de movimiento con ese barco. Lo cual la posición a lo mejor no es muy buena. Así que, digamos, con esta tabla, al tenerla a mano, por eso lo recomiendo encarecidamente que os bajéis esta o alguna otra similar, hay varias en el apartado de ficheros de Board Game Geek, los podéis descargar. Nos van a solucionar, nos van a hacer mucho más sencillo la partida y el poder jugar. Vamos a mover nuestro barco, 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Lo que pasa es que aquí nos vamos a poner a tiro de los barcos franceses, así que podríamos hacer 1, 2, 3. Bueno, en el movimiento podemos hacer una cosa que se llama, digamos, podemos... Cada vez que movamos podemos gastar 1 punto de movimiento en no mover, digamos en esperar, significa que estamos aguantando con las velas. Así que si movemos 5 podríamos hacer 1, 2 sin mover, 3, 4 sin mover y 5. De manera que nos mantendríamos a distancia, seguiríamos a 1, 2, 3, 4, 5 casillas, que es una distancia razonable. Si el francés quiere disparar, bueno, pues que nos dispare, pero ya estaremos en una posición buena para hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, según vamos moviendo, hay algo parecido a un fuego de oportunidad. Los barcos, cuando un barco se acerca por una posición en la que, por una banda en la que puedes disparar, puedes hacerlo si quieres. Lo que pasa es que aquí el combate, voy a enseñaros cómo va esto del combate. Entonces nos podría disparar 1, 2, 3, 4 y 5 casillas. A 5 casillas miraríamos el tipo de barco que está disparando, en este caso es un clase 2, a 5 casillas. ¿Cómo lo miraríamos? Pues en esta tabla. Miraríamos el tipo de barco que está disparando, clase 2. ¿A qué distancia? 5 casillas. Pues un clase 2 a 5 casillas es 6.
tabla del 6. Esto se podría haber modificado, por todos estos modificados que hay aquí. Si tenemos por cada 6 puntos de casco que hayamos perdido, pues aumentaremos 1 el gate. Si disparamos una andanada parcial, es decir, si nuestra andanada está cubierta de alguna forma, pues también sumaremos 1. ¿Qué es eso de la andanada? La andanada es, digamos, el ángulo de disparo. Los barcos, como veis aquí en la tabla, tienen un ángulo de disparo, que son las 3 casillas, 3 hexágonos de su lateral, y luego, digamos, se abren en 60 grados. De manera que este barco francés, pues digamos su andanada es por aquí y por aquí. Así que el barco inglés entraría en su andanada. Eso significa que, como podéis imaginar, los cañones están en el lateral. La parte de delante, que es esta que vemos aquí, voy a ponerlo así que se vea bien, la parte de delante del barco es una zona ciega. Y la parte de atrás exactamente igual. Y además solo vamos a poder disparar una vez por turno con cada lado, ¿vale? Con lo cual nos tenemos que pensar muy mucho si queremos disparar o no. Como este es el primer barco de la línea y vemos que los ingleses difícilmente van a llegar a este turno, pues podemos optar por disparar, pero a lo mejor nosotros luego con el francés vamos a mover y acercarnos, así que tendríamos que decidir si nos conviene o no. Vamos a simular que el barco francés decide disparar. Entonces vamos a calcularlo, cómo se hace. Miramos, el gate, en este caso 2, a la distancia 1, 2, 3, 4 y 5. Gate 2, que lo tenemos aquí, distancia 5, tabla del 6. Vamos a suponer que no hay modificadores, porque hay un montón de modificadores, ¿vale? Que habría que ver, calcular, si hay más, por ejemplo la audacia, veis aquí se suma, si el barco tiene el firepower en blanco como este de aquí, o en negro como este inglés de aquí, pues y el número que salimos está en la zona sombreada, pues va a haber una modificación de +1 o -1, el +1 si el barco es blanco, -1 si es negro, al firepower. Este sí es el firepower, no al gate, ¿vale? Hay modificadores al gate, digamos, y modificadores al firepower. El firepower es el número que obtenemos y el gate sería este de aquí, ¿vale? Ese es el gate y el firepower el número que obtenemos, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, vemos que es tabla del 6, pues nos vamos, abrimos la tabla y tenemos todo esto. Todo esto es los disparos. Tenemos naves disparando contra barcos grandes, que son, digamos, las piezas que ocupan 2 hexágonos, y contra barcos pequeños, que son los que ocupan medio hexágono, ¿vale? Como en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un francés que ocupa solo un hexágono, otros ocupan 2. Tabla del 6. Tiraríamos en esta tabla de aquí. A ver si la veis bien. Voy a doblar esto así, para que lo podamos ver bien. Sería la tabla del 6, que es esta tabla de aquí. Tiraríamos un dado de 10, modificado por más cosas que tenemos aquí abajo, ¿vale? Dependiendo de quién dispare, ¿vale? Por ejemplo, los ingleses disparando al hull, pues suman 1. Los franceses a las velas suman 1. Si el blanco tiene las velas a todo meter o no las tiene puestas, si disparas a favor del viento, en contra del viento, la primera vez que dispara una batería, hay un montón de modificadores. Bueno, tiraríamos un dado de 10 y lo cruzaríamos. El dado de 10 se va a mirar aquí y lo cruzaríamos. Por ejemplo, vamos a suponer que sacamos vamos a tirar. Bueno, un 1 con una mierda. Vale, un 3. Un 3. Pues un 3 en el 6 depende a dónde esté disparando. Pues siempre tenemos la opción de disparar al rigging, es decir, a las velas, o al hull, el casco, ¿vale? Si disparamos al rigging, pues en el caso de un 3 habremos conseguido una R, que significa que le quitaríamos un punto de velamen. O una H, que es un punto de casco, pero como veis hay más cosas. Hay dos rigging y un hull, o 2 hulls. Hay algunos que salen estrellitas. La estrellita es que puede iniciarse un fuego en el barco. Bueno, y esta es la tabla. Entonces, como veis, una tabla de 6 no es muy buena, porque si nos vamos a las tablas altas, aquí por ejemplo, pues una tabla de 16, sacando aquí una tirada, pues son 5 de rigging o 4 de hull y M. M significa uno de tripulación, ¿vale? Le hemos quitado ha muerto también uno de las tropas de a bordo. Bueno, y eso es como se va a desarrollar el juego. Cuando disparáramos, tendríamos que marcar qué andanada ha disparado. Si este barco disparara, pues marcaríamos qué andanada es la que ha disparado. Y eso significa que ese barco en ese turno no puede disparar. Le haríamos los impactos al otro, que pierde una casilla de hull, pues le pondríamos su fichita. Vale. Esas son las cosas malas que tiene el juego, que en realidad acabas con montones de fichas encima de los barcos, y eso te impide ver los valores que tiene el barco. Hay gente que prefiere tenerlo apuntado en una hoja aparte, incluso en los ficheros de Board Game Geek hay como unas plantillas aparte para controlar los barcos, pero
Bueno, ya eso va por gustos. Yo me quejo, normalmente lo que hago es poner los marcadores al lado, ¿vale? Para poder ver, pero cuando se juntan mucho los barcos, pues puede ser tedioso. Terminarían moviendo todos los barcos ingleses, todos con el mismo movimiento. Si van en la misma dirección es relativamente fácil calcularlos. Bueno, es fácil, porque todos tienen el mismo modificador de viento, que nos lo va a marcar la tabla. Luego moverían los franceses, como esté ya disparado de este lado, pues no dispararía. Entonces a lo mejor al francés le convendría pues pasar para adelante. Vamos a ver qué movimiento tiene el francés. Pues el viento viene por aquí y vemos que también el francés, eso es así, tiene reaching también mueve 5. De hecho los dos están puestos en mucho movimiento bueno. Pero si en un momento dado el francés decidiera subir la línea hacia arriba, por ejemplo tiene 5 de movimiento, pero cambiar hacia aquí serían 2, sería 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Pero ya la siguiente vez vais a ver que solo mueve 2. Y estos son los efectos del viento. Esto es lo principal en el juego. Por eso, insisto, de nuevo, esta tabla o este diagrama es estupendo y sirve para prácticamente te ha hecho el juego, este diagrama. ¿Vale? Y vamos a poder mover. Cuando un barco ha sido muy dañado, se le va a dar la vuelta y nos va a dar los puntos de victoria. También puede haber combate de abordaje. El combate cuerpo a cuerpo se resuelve muy sencillo. Vamos a sumar el valor de manpower, que es el numerito que hemos visto que había abajo a la izquierda, de los barcos que asaltan. Vamos a hacer un ratio, ¿vale? 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 1 a 2, lo que sea. Y vamos a tirar dados. Se va a tirar un dado por cada, digamos, punto de ratio. El defensor siempre tira 1 y el atacante pues va a tirar, si es un 2 a 1, tirará 2 dados. Se suman y si sacas más, pues le vas eliminando manpower, ¿vale? Lo resuelve de una forma sencilla. Realmente no hay muchos abordajes en estas batallas. Es una de las mayores diferencias que hay con juegos antiguos en donde los barcos se enganchaban enseguida. Aquí no. Una cosa muy importante aquí que varía respecto a otros juegos es que tú puedes cruzar a través de las líneas. Es decir, no te quedas enganchado automáticamente, puedes cruzar a través de la línea. Aunque hay posibilidades, claro, cruzar a través de la línea significa meterte de mogros en el lateral de un barco enemigo que probablemente te va a disparar. Uno de los efectos más importantes que lo suele hacer el cruzar la línea era ¿por qué? Porque te puedes situar, como hemos visto antes, en la zona ciega del otro barco. Y veis aquí que hay unos casillas aquí que llaman rake line, línea de rake. Digamos, es la línea en la que tú te colocas de tal forma que disparándolo las balas atraviesan todo a lo largo del barco y hace mucho más daño. Cuando causamos un rake, el daño que vamos a causar se va a ver doblado. Vamos a causar el doble de daño. Y por tanto es una maniobra arriesgada, pero que puede tener muchos frutos. De hecho, un poco aquí el tema en el juego es conseguir maniobrar para colocarse en posición de manera que podamos llegar a hacerle un rake o varios a un mismo navío. O bien que como las líneas se crucen, por ejemplo, si estos barcos van cruzando así, todos van disparando sobre el mismo. Si tú consigues que tu línea avance rápido y dispare sobre el mismo, pues el barco que recibe el ataque de 3 o 4 en el mismo turno o en varios turnos seguidos, pues probablemente se va a ver muy afectado. Bueno, el juego tiene algunas otras reglas, pero bueno, lo básico del juego es esto. No es mucho más complejo, ¿vale? Simplemente es ver ver el manejo de dónde está el viento. Eso es lo que hay que ver, un poco, y la oportunidad. Y esta tabla, insisto otra vez, perdonad, es la que nos va a marcar ello, ¿vale? Los barcos todos tienen 15 puntos de velas, y según vamos perdiendo velas, vamos reduciendo el movimiento. ¿Ves? Por ejemplo, con menos 6... Con 6 velas dañadas, pues ya tenemos menos 2 de movimiento. Con 5, solo 1, ¿vale? Cuando llegamos a 0 velas, pues el barco queda inmóvil. Un barco inmóvil, además, cabe la posibilidad de que se rindan. Aquí los barcos no solo, digamos, se destruyen cañoneándolos, sino que cabe la posibilidad de que se rindan. Si un barco se ha quedado inmóvil, y está cerca de barcos enemigos, hay posibilidades de que aguíe, digamos, de que enseñe su bandera y se rinda. Vale.
Y además un barco que capturemos nos va a puntuar el doble. Cada barco tiene sus puntos de victoria, como hemos visto antes por detrás. Y bueno, pues esto es muy por encima, como siempre hago con los juegos, lo que sería Flying Colors. Flying Colors lo que tiene bueno es que tiene un montón de escenarios, hay un montón de batallas, el juego se hace ágil, es sencillo de jugar porque a diferencia de otros juegos donde había que ir apuntando el movimiento de los barcos, por ejemplo en el Wooden Ships Iron Man, que es el antecesor de este juego, en este juego en cambio el combate se hace mucho más rápido, mucho más sencillo. Lo único malo es la acumulación de muchas fichas encima de los barcos. Eso sí es fastidioso. Bueno, pues esto es. Flying Colors, como hemos visto, se trata entonces de un juego de batallas navales, un juego no muy complejo, en realidad. La parte más compleja con que he insistido mucho, es el ver cómo se mueven los barcos, cómo el viento nos va a influir. El viento es el factor determinante. Tenemos que aprender cuál es la situación, ver cómo el cambiar la posición del viento nos va a cambiar toda la situación de la flota, y eso es lo más interesante. Las batallas, la que he puesto no es una batalla muy grande, pero bueno, es una batalla de tamaño medio, pero en las batallas muy grandes es muy difícil realmente maniobrar con tu flota sin desbaratarla, sin hacer que todos los barcos acaben en una posición mala, o al menos parte de ellos. Con lo cual al final se pelea por líneas. Pero el juego, yo creo que cuando realmente brilla es cuando son batallas pequeñas, como esta que hemos visto, o incluso más pequeñas, de 4 o 5 barcos. Se pueden hacer maniobras, se pueden hacer engaños, podemos intentar concentrarnos en un barco o concentrarnos en varios. A mí es cuando más me gusta el juego, cuando son batallas, digamos, no muy grandes. 6, 7, 8 barcos empieza a ser ya el límite superior. Hay un montón de escenarios en el juego, tiene además alguna ampliación en la que vienen más escenarios. Es interesante ver cómo algunas flotas pues pelean de forma distinta. Los ingleses disparan al casco con mayor facilidad porque tienen ventajas, los franceses lo hacen al aparejo, a las velas. Bueno, es un juego que se hace muy entretenido de jugar, que las batallas además se pueden jugar en poco tiempo, puede durar un par de horas, las de tamaño medio. Y a mí me resulta un juego divertido, me resulta un juego interesante. Es un juego además que se puede jugar con relativa facilidad solo, poniéndose en ambos bandos, porque no hay muchas cosas ocultas. Al menos en este primer juego de la serie, porque ya a partir del segundo juego de la serie va a haber un sistema para hacer las batallas de un barco contra un barco o dos barcos contra uno con cartas, y entonces ya pues eso es más difícil de simular jugando solo, más difícil de hacer, pero resulta interesante para jugar con otro jugador. Pero bueno, probablemente ya hable más adelante de los siguientes juegos. De momento, con que os hayáis quedado un poco con la idea de cómo funciona el juego, ya habéis visto si os resultaba interesante o os resultaba un juego que podía entrar en vuestro radar, pues con esto es suficiente. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y muchas gracias por verme.